Hola, en esta sesión vamos a ver lo que mencionado la vez pasada al final, que se llaman las topologías débiles. Y aquí le voy a poner entre paréntesis, para espacios normados. ¿Está bien? Porque esto se puede estudiar en general para espacios topológicos, pero no nos vamos a meter en ese tema. ¿Está bien? Entonces, topología débil para espacios normados. Entonces, pues voy a hacer rápido un recordatorio de qué es una topología y algunos otros conceptos topológicos. Entonces, recordemos que, la definición de topología. Entonces, definición. Pues sea X un conjunto. Sea X un conjunto. Y tau una familia de subconjuntos de la potencia. Bueno, una familia de subconjuntos de X. Entonces decimos que tau es una topología para X si pasa lo siguiente, ¿no? Son tres condiciones, ¿se acuerdan? Uno es que el vacío y el total deben de estar en la familia. Dos, que si ustedes tienen una familia de elementos en tau, la unión también está en tau. Si U alfa es una familia de elementos en tau, entonces la unión de los U alfa también está en tau. ¿Está bien? Esta es la segunda condición. Esto se traduce como unión arbitraria de abiertos es abierta. ¿Sí? Y tres, si yo tengo dos, si U1, U2 son elementos de tau, lo que le voy a necesitar es que entonces la intersección U1, intersección U2 está en tau. ¿Está bien? Esta es la que intersección finita de abiertos es abierta, así se le conoce, ¿sí? Entonces, si tengo yo un conjunto y encuentro una familia de subconjuntos tau de X que cumplan estas tres condiciones, entonces decimos que tau es una topología para X. Y decimos también que X tau es un espacio topológico. Y como les decía, ya los elementos de tau se le conoce como los abiertos de X. Como abiertos de X. ¿Está bien? Entonces esa es la definición de topología que a lo mejor algunos de ustedes pues ya conocen, ¿no? Bueno, pero dentro de la topología hay otro concepto que es importante que se llama el concepto de una base local. Entonces voy a poner aquí la definición. Entonces, definición. Entonces, CX está un espacio topológico. O sea, un espacio como el de arriba. ¿Está bien? Y tomen X en X. Y X tomen un elemento en X. Y X en X. Entonces, una familia de subconjuntos de tau
una familia, vamos a llamarle B de X, de subconjuntos de tau, que cumple que tal que las siguientes condiciones. Tal que 1. Para esa familia, cualquier elemento de la familia tiene X. X está en B. Para todo B en B de X. ¿Sí? O sea, una familia que cumpla que cualquier elemento de ahí tiene a X. ¿Sí? 2. Si ustedes agarran 2 acá, B1 y B2 están en B de X. Entonces, existe otro. Existe B3 en B de X tal que B3 está contenido en B1, intersección B2. ¿Sí? Una familia que cumpla estas dos propiedades y todavía una tercera. 3 para todo U abierto. ¿Sí? Que tiene a U, que tiene X, tal que X está en U. Entonces, para todo U en tau, tal que X está en U, existe un B en B de X, tal que este B está contenido en U, ¿sí? Entonces, una familia de subconjuntos B de X de tau, una familia de subconjuntos B de X de tau que cumple estas tres propiedades, se le conoce como una base local para X. Se le conoce como una base local para el elemento X en X con respecto a tau, ¿no? Con respecto a la topología tau. ¿Está bien? Entonces, este es el concepto de base local. Le voy a poner por acá porque lo vamos a utilizar. Entonces, definición, le voy a poner aquí de base local. En un punto. ¿Está bien? Entonces, una base local en un punto para X, para un punto X, es una familia de subconjuntos de tau que cumple con estas tres propiedades. X siempre va a estar en los elementos de B, B1 y B2 en B. Si doy 2, B1, B2 en B de X, entonces va a existir un tercero que está por abajo. Y 3, para cualquier abierto que tiene X, va a existir uno en la familia de los B de X que cumple que B está contenido en 1. Entonces a eso se le conoce como una base local. Y sí, básicamente lo que está diciendo es que, bueno, ahí tienen su espacio X, no sé cómo sea, topológico, X tau. Entonces lo que están fijando es como abiertos, ¿sí? Alrededor del X, simplemente abiertos, ahí está, alrededor del X. Es como los abiertos que tienen ahí al X. Y ustedes conocen un ejemplo, pues, muy sencillo, que es de lo anterior. Ejemplo, en un espacio métrico, XD, ¿sí? Pues, ¿cuál es una base local? Pues las bolitas, ¿no? Si X está en X, la familia de todas las bolas, de todos los radios con centro en X, con R mayor que 0. Entonces, con todos estos, pues esto pues, claramente es una familia de abiertos. Es una familia de abiertos. Y es una base local. Es el ejemplo más sencillo de una base local. Y es una base local. ¿Está bien? Y pues esto, ¿no? Toman un punto, entonces toman la bola de radio R con todos los radios. De radio 1, pueden pensar. De radio
2, de radio 3 y etcétera, así, ¿no? De radio 4 y todos estos puntitos. Todas estas bolas forman una base local y cumplen, pues, trivialmente con las tres condiciones, ¿sí? De hecho, así se define un abierto en espacios métricos. Un subconjunto de un espacio métrico, recuerden, ¿no? Un subconjunto de X es abierto. ¿Qué pasa? Si para todo X en U existe un R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en X se queda totalmente contenida, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cumple también la tercera propiedad para que sea una base local, porque es básicamente la definición de que yo agarre un abierto en un espacio métrico. ¿Está bien? Entonces, este es el ejemplo más sencillo de una base local. ¿Sí? Y estas bases locales pues, suelen utilizarse mucho en topología para estudiar comportamientos locales de los espacios topológicos. Muchas veces obtener propiedades globales de un espacio topológico es complicado. Entonces lo que se hace es estudiar propiedades locales en los puntos del espacio topológico. Y entonces a partir de estudiar el espacio puntualmente en cada puntito del espacio topológico, poder decir algo en general, como que lo estudiamos localmente. ¿Está bien? Entonces este concepto pues, seguro lo han estudiado en muchos casos, solo que aquí lo estamos formalizando, le estamos poniendo nombre. Entonces, lo que decimos ahorita es que si yo tengo un espacio topológico, aquí está O, espacio topológico, entonces este me genera bases locales. Aquí pueden hablar yo de bases locales. Bases locales alrededor de los puntos X en X. De los puntos X en X. ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, y siempre existen bases locales, porque si ustedes dan un punto, pues por lo menos ahí pueden encontrar el elemento X, ¿no? La base local que nada más tiene al total. ¿Está bien? Entonces, pues ese trivialmente pues va a ser o bueno, no, más bien todos los abiertos que tengan X. No, ese no, el que tenga el total no es cierto, no es una base local. Si ustedes agarran un punto, pues todos los abiertos que tengan ese punto, va a ser una base local, es como la base local trivial, ¿no? Todo como el que dibuja aquí. Todos los abiertos alrededor de este punto, ¿sí? No importa cómo sean, esos van a ser una base local. Y bueno, en casos más específicos, como en espacios métricos, pues se pueden hasta decir de una manera más particular, ¿sí? Pero bueno, quedémonos con eso, de que en un espacio topológico podemos encontrar bases locales alrededor de los puntos de X. Lo que queremos hacer es al revés. Lo que quisiéramos ahora es, a partir de un concepto local de los puntos en X, poder construir topologías. Eso es también muy importante, porque lo estamos haciendo ahora al revés. Definimos como abiertos alrededor de todos los puntos y con base en eso podemos definir una topología en todo el espacio. Entonces eso lo vamos a poner ahorita. Entonces le voy a poner, ese es al revés. Ahora lo que vamos a dar es una especie de bases locales y vamos a definir una topología en el espacio a partir de los puntos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, entonces vamos a poner acá una observación. Para tratar de pensarlo ahora al revés. Observación. Entonces, tomen X un conjunto. Supongan que no tenemos topología. Entonces, tomen X un conjunto. Sea X un conjunto. Sea X un conjunto. Y supongamos que para cada X en X, ¿sí? Yo puedo encontrar para cada X en X, existe una familia B de X, existe una familia B de X de subconjuntos de X, de la potencia, ¿no? ¿Sí? Tales que
Fíjense, tal es que voy a pedirle 1. Voy a pedirle, vamos a ponerle así, tales que satisfacen 1 y 2, 1 y 2 de la definición de la base local. O sea, doy un punto, y si existe una familia, el concepto que voy a decir ahorita es para cuando exista una familia de subconjuntos de X que cumpla que todos los elementos tengan en X, y si yo tengo 2, existe un tercero que está continuo ahí. Entonces supongan que hay una familia para cada X que cumple con esas dos propiedades. Entonces X es un conjunto y supongamos que para cada X existe una familia de subconjuntos de X tales que satisfacen 1 y 2 de la definición. Voy a ponerla así. De la definición de base local. ¿Está bien? Entonces podemos definir una topología para X. Entonces, podemos definir una topología para X de la siguiente manera. De la siguiente forma. ¿Cómo voy a decir que un subconjunto de X es abierto? Entonces, fíjense. Entonces voy a decir U subconjunto, pues, la manera que podría yo esperar. Un subconjunto U de X es abierto. Es abierto, le voy a decir así. ¿Sí? Si para todo X en U va a existir un B en la familia de los B de X que yo doy, que yo supongo que existen, tal que X, bueno, es tal que está muy feo, tal que X pues está en B, y este es un subconjunto B, es un subconjunto de U. Entonces es tal cual como si yo dijera la definición de un abierto, ¿no? Como si las B's fueran las bolas de radio R, ¿sí? Y yo dijera, un abierto es aquel que para cualquier punto en ese conjunto existe una bolita que se queda totalmente contenida en el conjunto, nada más que lo estoy haciendo en general. De hecho, la manera que cuando dicen que un abierto en un espacio métrico es abierto, es básicamente usando esta definición. Porque suponen, ahí ya saben, que dentro, que en los espacios métricos, alrededor de cada punto, pues hay como bolitas alrededor de ese punto de radio R. Entonces nada más se dice que es un abierto si cumple eso. ¿Está bien? Pero entonces en general, si yo tengo un conjunto y yo supongo que para cada X existe una familia de subconjuntos que cumplen estas dos propiedades, que X está en X y que doy 2, hay uno más pequeño. Entonces voy a decir que un subconjunto de X es abierto si para todo X en U existe un B en la familia B de X, tal que X está en B y B es un subconjunto de U. ¿Está bien? Entonces vamos a verificar que es efectivamente, pues, esto es una topología. Entonces, fíjense, entonces consideremos tau 0 el subconjunto de todos los abiertos de esta forma. La familia de abiertos de esta forma. De esta forma. De esta forma, ¿está bien? Entonces lo que afirmamos es que tau 0 es una topología. ¿Está bien? Entonces pues vamos a verificarlo. Pues 1, el vacío y el total es inmediato. Inmediato que pues son abiertos, están en tau. Están en tau 0, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque pues el vacío está, ¿no? Porque si no estuviera, si no cumpliera con esta propiedad del vacío, pues existiría un elemento en el vacío, pero pues ya eso es la vacuidad, ¿no? O sea, eso no puede ser. Y el total lo cumple, pues porque pues es el total, no hay ningún problema. Bueno, a lo mejor es algo cansado estar diciendo eso, pero pues habría que decirlo, ¿no? Entonces ahora sea U alfa con alfa en I una familia de subconjuntos de tau 0 abiertos de la forma en que los definí. Entonces yo lo que quiero demostrar es que la unión de los U alfa con alfa en I está en tau 0. Entonces pues doy un punto ahí. En realidad les digo, se parece mucho a la demostración de que los abiertos en un espacio métrico forman una topología. Es eso. Entonces sea X un punto en U alfa, entonces existe alfa 0, le pueden poner así, tal que X está en U alfa 0, pero por la definición de abierto o por la definición de estar en tau 0, como para cada X existe una familia de B de X y cumple sus propiedades, entonces por definición, como estoy suponiendo que está en tau 0, existe un B en la familia correspondiente al X, tal que X está en B y está contenido en U alfa 0. Pero U alfa 0, pues claramente está contenido en la unión de los U alfa con alfa en I. Entonces, pues ya va a quedar, ¿no? Por transitividad que X está en B y está contenido en la unión de los U alfa con alfa en I. Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, pues U alfa con alfa en I, pues sí está en tau 0. Y ya, ¿sí? Entonces se cumple la propiedad 2. Ahora la propiedad 3. Entonces, pues ahora voy a dar 2. Sean U1, U2 en tau 0. Yo quiero demostrar que la intersección está en tau 0. Por demostrar U1, intersección U2 está en tau 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues voy a aplicar la definición, ¿no? Para ver que ese es abierto. Bueno, entonces, sea X, que está en U1, intersección U2. Entonces, pues X está en U1 y X está en U2. Entonces, por la definición de que estén en tau 0, quiere decir que existe un B1 vamos a decir, bueno, existen dos B1, B2 en B de X, tales que X está en B1 y está contenido en U1, y X está en B2 y está contenido en U2. Está contenido en U2, ¿no? Pero entonces, por la propiedad 2 que satisface, que le estoy pidiendo a la familia, que es como mi hipótesis, o sea, que cumple esta propiedad, pues existe un B3. Entonces, existe B3 en B de X, tal que B3 está contenido en B1 intersección B2, ¿no? Y esto está contenido en U1 intersección U2. Y entonces ya. Entonces, pues X está en B3 y por transitividad está contenido en U1 intersección U2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces U1 intersección U2, pues lo que está diciendo es que está en tau 0. Entonces, ahora sí, por tanto, tau 0 es una topología para X. ¿Está bien? Y le vamos a poner un nombre especial. Entonces vamos a ponerle a esta topología, punto. A esta topología le llamaremos, ¿sí?, la topología generada
generada por la base local, pues, la familia de todas las b de x sobre x en x. ¿Está bien? Entonces, a la topología que genera esta definición le llamaremos la topología generada por la base local b de x. La llamaremos la topología generada por la base local b de x. ¿Está bien? Entonces, esta es otra manera de construir una topología, se puede pensar así como abiertos alrededor de cada punto y entonces construir una topología. ¿Sí? De hecho, como les decía, esta es la manera en que construyen la topología para un espacio métrico. Así le hacen ahí la base local, la familia que funge de este estilo, son los abiertos de todos los radios alrededor del punto X. ¿Está bien? Entonces, así la vamos a llamar. ¿Sí? De hecho, se puede comprobar que pues la familia b de x es en realidad una base, es una base local para la topología que ella misma generó. O sea, como que pues por eso es necesario llamarle así, porque pues al final es una base local para la topología que ella misma generó. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso lo vamos a usar ahorita. Lo que queremos hacer en un espacio normado es construir una nueva topología a partir de una familia de bases alrededor de cada punto. ¿Está bien? Entonces vamos a construir una de ese estilo. Bueno, entonces aquí vamos a necesitar otros conceptos que lo voy a poner aquí. Entonces, pues nada más por ponerle nombre. Entonces, definición, para que quede claro de lo que estamos hablando. Entonces, sean tau 1 y tau 2 dos topologías para un mismo espacio X. Para un espacio X. ¿Está bien? Entonces dan dos topologías para un espacio X. Entonces decimos que 1. Entonces 1. Tau 1 es más débil que tau 2. Tau 1 es más débil que tau 2. Sí. Tau 1 está contenido en tau 2. O sea, cuando tau 1 o una sea más chica que la otra, a la más chica le vamos a decir que es más débil que la otra, que la tau 2. Equivalentemente, diremos que, o también se suele decir de esta manera, que tau 2 es más fuerte que tau 1. Es más fuerte que tau 1. Entonces, cuando una topología contiene la otra, esa topología se dice que es más fuerte que la que contiene. ¿Está bien? Entonces, 2 a veces no se dice así. A veces lo suelen decir de la siguiente manera. El mismo concepto, pero los mismos conceptos, pero también los pueden encontrar así. Entonces, decimos que tau 2, decimos que tau 1, vamos a poner así, decimos que tau 2 es más fina, como que tiene más puntos, es más fina que tau 1, sí, tau 1 está contenida en tau 2, o sea, lo mismo de arriba, pero ahora con fina. Entonces decimos que tau 2 es más fina que tau 1, es algo así como cuando son las particiones. Una partición es más fina cuando tiene más puntos que la otra, ¿está bien? Entonces tau 2 es más fina que tau 1 si tau 1 está contenido en tau 2. Equivalentemente a esto mismo, se dice que tau 1, o sea, la que tiene menos puntos, es más gruesa que tau 2. Es más gruesa que tau 2. Entonces, en los textos van a encontrar
ya sea este lenguaje o este lenguaje. Pero por lo general un texto adopta solamente un lenguaje. Entonces nosotros vamos a adoptar este de acá, ¿sí? El lenguaje de más débil y más fuerte para fines de análisis matemático. ¿Está bien? El otro, pues también lo llegan a encontrar en algunos libros de topología, ¿sí? Entonces recuerden, una topología es más débil si tau 1 está contenido en tau 2. O, es decir, lo mismo decimos cuando decimos que tau 2 es más fuerte que tau 1, ¿sí? Entonces, bueno, ya con todo esto le dimos un repaso un poco a conceptos topológicos. Y pues ya vimos, ¿no? Bueno, y aquí lo que hicimos, no lo puse, pero en esta parte, si quieren, hago el dibujo acá. Aquí lo que hicimos fue construir a partir de bases locales, como lo puse aquí. Ajá. Aquí lo que hicimos en esto fue tomar bases locales para x en x, para cada x en x. Y esto me va a implicar que yo puedo construir una topología. Entonces yo puedo construir una topología. Ahí dónde está. Ajá. Entonces puedo construir una topología para X, una topología tau 0. Vamos a ponerle como le pusimos ahí. ¿Está bien? Entonces ese es el proceso al revés. Bueno, no le puse, pero nada más como para que quede completo. Ahora sí, entonces vamos a regresar a espacios normados y vamos a construir una base local para cada punto y a partir de ella construir una topología. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, definición. Entonces, tomen un espacio normado. Sea X un espacio normado. Ya estamos en nuestro contexto otra vez. Y sea X en X. Y sea X en X. ¿Sí? Entonces definimos el conjunto de la forma. Fíjense. Definimos para una cantidad finita, F1, F2, hasta Fk de elementos en el dual topológico, ¿no? En el dual X estrella, del dual de X, y epsilon 1 hasta epsilon k, números positivos mayores que 0. Para estos, definimos para esto el siguiente conjunto. Va a ser U, el punto y todas las funcionales. F is, epsilon is, va a ser bueno, aquí le abrevié, pero muchos libros lo pueden poner así. Vamos a ponerlo completo, F1, F2, hasta Fk, epsilon 1. Luego suele ser muy largo, epsilon k. Lo vamos a definir como el siguiente. Va a ser el conjunto de los elementos y en x, tales que la distancia de fi de y a fi de x es menor que epsilon i, y aquí le voy a poner para cada i, mayor o igual que 1 y menor o igual que k. ¿Está bien? Entonces le voy a definir este conjunto de esa manera. O sea, cuando vean en el texto este conjunto, pues es exactamente eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, pues mejor lo vamos a abreviar nosotros y le vamos a poner como le estaba yo poniendo. Entonces mejor vamos a poner simplemente U, X, porque ese es importante, que depende de X, los F's y los Epsilonis. Así, esto.
Ahí está. Entonces nosotros lo vamos a definir así, para abreviarlo. Entonces los Ux, Fx, Epsilon son los puntos y en X, tales que el valor absoluto de Fi de Y menos Fi de X es menor que Epsilon I para cada Y. ¿Está bien? Son como especies de bolas, ¿no? Aquí, pero en R. Porque, bueno, aquí no son como tal especies de bolas, pero parecen, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Porque es como la distancia de un punto al otro es menor que Epsilon. Pero no son bolas, ¿está bien? Entonces, piensen los conjuntos así. Entonces, definimos esto para esta. Entonces, y denotemos por vamos a llamarle, vamos a ponerle así, como B, Garigoleda, como B de X igual, bueno, B estilizada, perdón. Entonces, dada por B de X como, pues todos estos, los UX, FIs, Epsilonis, y voy a variar todos los puntos, todos estos FI está en X y estrella. Voy a tomar cualquier cantidad finita de funcionales y cualquier perdón. Voy a tomar cualquier cantidad finita de puntos X, de puntos FX en el dual, y voy a tomar cualquier cantidad finita de puntos epsilonis. Epsilon es mayor que 0 para todo y igual a 1 hasta acá. Y voy a tomarle aquí KNN, le agrego KNN. ¿Por qué KNN? Porque aquí estoy diciendo que es cualquier cantidad finita. ¿Está bien? Entonces agarro todos estos, todos los UXFCs, Epsilonis, donde puedo poner cualquier cantidad finita de Fs y cualquier cantidad finita de Epsilons. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a probar es que esta familia B de X, para cada X, cumple con las propiedades para poder formar una topología mediante bases locales. Entonces lo voy a poner aquí, observación. Entonces, ¿cuál es la observación? Para cada, si X es un espacio normado, si X es un espacio normado, si X es un espacio normado y X está en X, entonces este B de X cumple con 1 y 2 de la definición de base local. De base local. ¿Cuáles son? Pues estas de acá, ¿no? Que ¿dónde está? Que el X está en todos los elementos B, que en este caso van a ser los U's, X, F, Y, Epsilon, Y. Si doy 2, hay uno más pequeño ahí. Contenido. ¿Está bien? Y pues bueno, en realidad no es complicado. Pues lo pueden hacer, por ejemplo, para el 1. Pues es claro que X está en todos los U's, X, Epsilon is, F's is, Epsilon is. Ay, es claro. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes hacen la diferencia, ¿no? F de X, Fi de X, menos Fi de X, pues esto es 0 y esto es menor que Epsilon i. Esto es para toda i. Entonces, por eso trivialmente pues cumplen con esta definición de acá. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Ahora 2, si yo doy 2 ahí, sean Ux, F is, Epsilon is y Ux GJ, delta J, dos puntos en B de X. Ahí está. Dos elementos, perdón. Sí. Entonces, ¿cuál es el que me sirve? Pues no es difícil ver que el que me sirve es el siguiente. Consideremos mejor. Consideremos UX. Le voy a poner todos los FCs. Todos los GIs. Todos los GJs. Perdón.
todos los GJs, todos los... pues le puedo poner todos, ¿verdad? Todos los epsilons is. Sí, le quería yo aquí poner el mínimo, pero creo que no es necesario. Le puedo poner acá todos los epsilon is, todos los delta j's, ¿no? Y entonces, pues claramente, pues esto está en b de x y ux f is, híjole, es que lo escribí con muchos. F is, GJ, epsilon is, delta J está contenido en ambos, en la intersección, ¿no? Está contenido en U, X, F is, epsilon is, intersección UX, GJ, epsilon J. Ahí está. De hecho, estas son iguales, creo. Sí, yo creo que estas son iguales, pero bueno, ya no la anoto, lo dejo así. Entonces cumple con las propiedades 1 y 2. Entonces, por la observación, podemos construir una base, una topología a partir de esta base local. Entonces la voy a poner aquí. Entonces, definición. Sea X un espacio normado. Un espacio normado. ¿Está bien? A la topología generada por la base local la base local, vamos a poner todas estas, las B, pero es con la estilizada, las de la anterior, por las B de X sobre X en X, ¿sí? Se le conoce como la topología débil. Bueno, aquí le pueden poner por las bases locales, ¿no? Esta, generada por las bases locales. Entonces yo creo que hay que cambiarle aquí, ¿verdad? También acá. Creo que es donde puse, te voy a generar por las bases locales. Sí, agréguenle. Ahí. Entonces la topología generada por las bases locales B de X con X en X se le conoce como topología débil para X. ¿Está bien? Y se denota por sigma de X, X estrella. Lo vamos a ver por qué le ponen así. O sea, hay una medio motivación de por qué. ¿Está bien? Se le pone esta notación. ¿Está bien? Y lo que vamos a ver en las siguientes clases es que efectivamente esta topología es más débil que la topología generada por la norma. De ahí viene lo débil. Y lo que vamos a hacer es, pues, estudiar qué propiedades tiene esta topología. ¿Cómo es la convergencia de sucesiones con esta topología? ¿En qué casos la convergencia con esta topología es la misma que con la convergencia en norma? Eso es un tema importante. ¿Qué otras cosas vamos a ver? Vamos a ver qué quiere decir que un subconjunto de X sea acotado con esta topología. Ese es un concepto importante. Observen, porque estoy hablando de acotados, pero no con una norma, sino acotados en una topología. ¿Está bien? Eso lo vamos a estudiar. Y pues, ¿qué pasa con las compacidades en estas topologías? Eso es lo que también nos interesa. No vamos a demostrar todo porque es extenso este tema. Entonces, nada más, como estamos viendo introducción, nada más vamos a ver hasta cierto punto. ¿Está bien? Bueno, aquí le paramos y estudiamos este concepto en el siguiente video. Bye.